El Señor les sea bendiciendo. Vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 19 de Jeremías. Si usted va con nosotros, estuve estudiando el capítulo 18, el alfarero y el barro. Uno de los versículos y palabras que llama mucho la atención. En el versículo 11 del capítulo 18, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El versículo 20 del mismo 18 dice, en Jeremías, como es perseguido, y expresa Jeremías, se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, pero apartar de ellos, para apartar de ellos tu ira. Y hoy día entramos en el capítulo 19, tiene 15 versículos, así que le invitamos que pueda abrir su Biblia y estudiar con nosotros, ¿ya? Así que vamos a orar, Señor, y damos gracias por este momento. Padre, te damos gracias, podemos estar delante de tu presencia, y en este instante abrimos nuestras Biblias para leer, para estudiar, para fortalecernos a través de ella. Señor, abre nuestra mente para poder recibirla en nuestra vida y que sea una lección, y no solamente de aprenderla, sino también de practicarla, Señor. Pedimos tu gracia y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entremos en Jeremías capítulo 19. Vamos a leer del 1 al 6. Y ahí vamos viendo las ayudas que nos salen en esta Biblia. Así dijo Jehová: Ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Bien, entonces aquí es diferente la situación. Capítulo 18, él va donde el alfarero y ve cómo fabrica una vasija, cómo se hace y cómo se echa a perder, que es lo que hace el alfarero. Pero aquí de nuevo Dios lo manda al alfarero y lo manda a comprar una vasija. Entonces vamos a ver cómo va dándose la historia. Y marca que él manda a buscar a quienes, a dos tipos de ancianos. En el versículo 1, ve y compra una vasija. Primero, ¿a dónde tenía que ir a comprar la vasija? De barro. Ve y compra una vasija de barro del alfarero. A Dios no sé, le llamó mucho la atención del alfarero y va a sacar dos lecciones importantes. Una para la predicación que él tiene que dar para el pueblo, y ahora va a llamar a ancianos líderes, tanto religiosos como del pueblo. ¿Para qué? Para darle una lección. ¿Qué es lo que Dios le va a hablar a ellos? Entonces él manda a buscar a dos tipos de ancianos. Dios le marca dos. Lleva contigo a quienes, a los ancianos del pueblo. Ya tiene que ver los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. Estamos hablando de los ancianos que ya tenían un conocimiento de la escritura, un trabajo quizás espiritual en el sacerdocio, en conocer o en establecer lo santo, lo delicado que es Dios en el templo, pero
también llama al pueblo y llama a estos dos tipos de ancianos, líderes, gente de respeto, gente quizás con trayectoria, los llama a ellos y les va a empezar a hablar. La ayuda me marca acá y me dice, pero con referencia más abajo de abandonar al Dios verdadero. Pero ahí vamos a ir viendo. Entonces Dios lo manda, le dice, oíd palabra de Jehová, oíd reyes de Judá, moradores de Israel, porque me dejaron a mí y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de qué? De sangre inocente. La ayuda me dice abandonar al Dios verdadero y seguir a los ídolos no solo era una violación del primer mandamiento, sino que implicaba también multitud de pecados corolarios incluidos en la adoración pagana, siendo el peor de ellos el sacrificio de seres humanos. Cuando está hablando aquí que lo lleva al valle de Hinón en el versículo 2, en Jeremías 7:31, está hablando que Dios le habla a través al pueblo, a través de Jeremías, de este valle. Y este valle después iba a ser el valle de la matanza. Más se llamaba el valle de Tofé, el lugar, pero va a pasar a ser el valle de la matanza. ¿Por qué? Va a empezar a relatar lo que nosotros hemos leído, porque el pueblo empezó a sacrificar a sus hijos. Dios nunca pidió aquello, dice que no estaba ni aún en su pensamiento, ni en su corazón. Nunca se cruzó una idea así en él. Pero el pueblo ha dejado y ha rompido el primer mandamiento de amar al Señor su Dios. O no tendrás imagen, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni bajo la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Pero aparte de inclinarse, de honrarla, son capaces de dar lo más preciado que son sus propios hijos. Entonces, en este sentido, dice, y llenaron este lugar de qué? De sangre inocente. Qué terrible, Dios. Dios les pedía que respetaran el sabá, que respetaran la ley, pero nunca que dieran lo más preciado de ellos, que fueran sus hijos. Yo no sé, debe ser una situación increíble, una pasión, no sé, para llegar uno a tomar una decisión de dar uno de sus hijos en sacrificio y ver lo que es sacrificado y sabiendo que el Dios que se está adorando y en el conocimiento que Dios no le ha marcado, que Él es el único verdadero Dios y que los demás son imágenes y que veo una imagen y que si doy mi vida, doy la vida de mi hijo delante de una imagen, es que algo está mal en mí. El pueblo no lo entendió y Jehová le está diciendo que ellos, porque me dejaron y enajenaron que este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de qué, mire qué terrible, de sangre inocente. Y edificaron lugares alto a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. Y Dios marca y dice cosas que no les mandé, ni habré, ni me vino al pensamiento. No son capaces de seguir las normas que eran más fáciles, quizás los estatutos que eran más fáciles, lo de Dios, pero se implicaron y se metieron a otra ideología, se metieron a otra religión
Y esta religión le exige mucho más, aún vidas humanas, sacrificios humanos, y son capaces de poder hacerlo. Y eso pasa hasta el momento actual, hasta este tiempo. Vemos gente que en la iglesia participaban y cuando se fueron a otros lugares fueron exigidos, fueron colocados quizás con otra reglamentación y exigidos, y fueron capaces de seguir esos reglamentos y estatutos, quizás mucho más complicados que los que estaban habitualmente en su iglesia. Y uno dice, ¿por qué funciona allá de esa manera y por qué no funciona acá? No sé, Dios tampoco se lo explica o Dios lo entiende, pero esto es nada más que le da una libertad al hombre de pecar. Acordémonos que muchos de estos dioses hablaban mucho de la fertilidad y usaban muchas prostitutas, y quizás esto también llamaba la atención del pueblo de Israel en llevar la adoración a estos ídolos. Entonces, cosa que ni le mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar ya no se llamará más Tofé, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de ¿qué? De la matanza. Vamos a seguir leyendo del 7 al 9. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. El 8 dice, pondré a esta ciudad, ¿por qué? Por espanto y burla. Cuando me llama mucho la atención la expresión que se marca cuando es destruida la Gran Babilonia. Y cuando es destruida la Gran Babilonia, se dice, ha caído la grande. Y también se habla mucho cómo ha caído la gran ciudad. Es como que producen espanto, pero ese espanto también llama a la burla. Sabiendo quién era la Gran Babilonia, y es destruida, y la palabra marca en una hora ha de caer, una hora ha de destruirse, y todo la miraban de diferentes lugares, y miraban cómo había caído aquella gran ciudad fuerte y poderosa, que quizá era difícil que cayera, pero cayó. De la misma manera, Jerusalén y Judá iba a caer de una manera tan grande que va a caer y va a producir en ella espanto y burla. Hasta canciones, quizás hasta poemas, refranes, en referencia a la gran ciudad. Pero la ciudad que era protegida por Dios, que contaba que si volvemos un poquito al tiempo atrás, que fue Senaquerí a tomar Jerusalén y no pudo, quiso sitiarla y no pudo porque el Dios de Israel la protegió. Se contaba esa tremenda historia, pero ahora se iba a hablar otra historia, que ya no estaba el Dios de Israel con ellos, que el Dios de Israel se había ido de ellos y que ahora esa ciudad ya no era lo mismo, la santa ciudad no era lo mismo. Y Dios le coloca eso, pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. La ayuda me dice comer la carne por el asunto del versículo 9. Le haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Comer la carne parte de la maldición por desobediencia según la ley.
¿Se acuerdan que leíamos la otra vez que si no haces esto, te vendrá esto? Si no obedece a eso, va a venir otra consecuencia. Y si no haces caso a eso, va a venir otra consecuencia. El Levítico marca eso, Deuteronomio. Si no se hace caso, cada vez viene una mano más fuerte y más complicada en la maldición y en el castigo. Y llegaba a una consecuencia que iba a llegar aún los hombres a comerse a sus hijos, a su hija, entre ellos se iban a comer. Y esto se ve una realidad y se va a cumplir. Parte de la maldición por desobediencia según la ley. Eso lo ve en Levítico, usted puede buscar 26-29, Deuteronomio capítulo 28, del 53 al 57. Esta maldición se cumplió durante el sitio tendido por los babilonios en el año 586 a.C. Ellos rodearon la ciudad, nadie entraba, nadie salía, y de esa manera, ¿qué llega? Aparte de la sequía que había, el hambre, la hambruna, acordemos que Dios le marcaba atrás que su hijo, a Jeremías no lo deja que tenga esposa para que no tenga hijo o hija, porque los hijos de aquel entonces iban a morir de dolorosas enfermedades. Y todo esto, este asedio de los babilonios, permite que el hambre llegue de una forma brutal. El sitio de Samaria por Siria dio a lugar también a comportamientos similares, así como el de Jerusalén por los romanos. También pasa esta situación de que se ponen de una manera que podemos decir terrible en la necesidad de poder comer. Ya no vean a sus hijos. ¿Se acuerdan que hablamos de tanta era la sequía que los animales parían y dejaban a sus crías botadas porque no había hierba, pero no se comían a sus crías? Pero aquí es tan terrible la necesidad y el hambre que ya ven a sus hijos con cara de bistec. ¿Ah? Ya tengo tanto hambre, pero ya ven a sus hijos con cara de lomito para poder comérselo. Y eso es atroz. El Señor le está marcando en este sentido que eso es un pecado y que esto ya se va degenerando por causa de la desobediencia. Los gorditos aquí donde joden. Los gorditos son los que... Los flaquitos no, los gorditos son los que más seleccionados por la gente. Entonces ahí se ve la complicación. En la ayuda me marca también, habíamos leído hasta 9, sí, el pueblo se había destruido, participando en qué? En sacrificios humanos, en los sacrificios humanos en rituales. Ellos ya podían dar a sus hijos a la muerte, ¿ya? Y podían quizá entre ellos elegir a alguien y matarlo, pero ahora quizá ya ellos comerse a alguien, si ya daban a su hijo para que muriera, ya no era difícil comerse a sus hijos. ¿Se da cuenta? Un paso de pecado lleva a otro paso de pecado más fuerte. La consecuencia es peor, es una escala que va avanzando más fuerte en el pecado. Ya damos a nuestro hijo, ahora podemos comerlo a los hijos. Quizá estaba permitido, Baal también le permitía, no, si hay necesidad, cómanse a sus hijos. Cada vez la escala va avanzando. El castigo y el pecado también va avanzando, no se va deteniendo, sino va avanzando. Como ellos tenían eso, habían participado en sacrificios humanos, en rituales, el juicio de Dios confirmaría su autodestrucción. Comer carne humana era una de las maldiciones por la desobediencia. Esta profecía se cumplió literalmente en el 586 a.C. y de nuevo en el 70 a.C. Como recoge el historiador Josefo, bajo la presión del asedio, los habitantes de Jerusalén comieron la carne de sus hijos y se devoraron los unos a los otros. Caníbales. Ya tenían, ya podían llegar al otro paso. Ya no era comer solamente animales, no, ya
ya llegaron al otro paso de comer por necesidad, por el hambre, de comer a sus hijos. Pero esto era por la propia desobediencia. Les harás comer y les haré comer la carne de sus hijos, la carne de sus hijas. Cada uno comerá la carne de qué. Ya mire, sus familiares, cada uno comerá la carne de qué. De su amigo en el asedio, en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan su vida. Vamos a leer ahora del 10 al 15. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías a Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Bien, aquí se hace la gran diferencia. En el 18 él va, Dios lo manda para que vea cómo trabaja el alfarero, y mientras está trabajando el alfarero hay una falla, el material quizás no dio, o una imperfección, o sale la vasija como no quería él. ¿Y qué hace él? La pesca, desarma de nuevo la masa y trabaja de nuevo con el material, con la arcilla o con el barro. Pero Dios ahora lo manda a comprar una vasija. Y aquí se arma una gran diferencia. El alfarero acá podía trabajar, moldear de nuevo y trabajar con el mismo material. Estaba en la facultad del alfarero. Pero ahora que Jeremías tiene la vasija, Dios, y tenía que haber sido bonita porque es el trabajo del alfarero, no era cualquier vasija. Tremendo jarroncito, una vasija bien linda, mononita, hermosa. No tenía que haber sido una cosa chica. Tenía que haber llamado la atención a quién, a los ancianos. Tanto a los ancianos del pueblo como a los ancianos sacerdotes. Pero tuvo que haber sido algo hermoso y bella, la vasija bien hecha, bien preparada por el alfarero. La lleva y Dios le dice: ahora quiebra la vasija. ¿Cómo habrán saltado viendo? Es como tener un bonito florero, precioso. Ninguno va a quebrar yo acá. Pero un precioso florerito, todo quizás tirándole los piropos al florerito que está bien bonito, o la vasija. Y viene Jeremías delante de ellos. ¡Pah! Imaginen cómo quedaron todos. ¡Oh! ¿Pero qué hiciste? Y ahí viene la lección que Dios le quiere dar. En la otra se podía tomar el barro y hacer. Esta vasija rota no se podía pescar porque ya estaba seca, estaba hecha. No se iba a poder formar de nuevo. Entonces quebrará, en el 10, quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Si nos llama la atención cuando se quiebra un vaso, imagínense la vasija. Y le dirá: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Y ahí de nuevo Dios está hablando del mensaje de Jeremías 7:31. Entonces,
Pero Dios le marca en el 13 y le marca por qué. Porque las casas están inmundas. Inmundas, ¿por qué? Porque ellos ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo sobre sus terrados y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías a Tofé, a donde les envió Jehová a profetizar. Y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí yo traigo sobre esta ciudad, sobre toda su villa, sobre toda su villa, todo el mal que habré contra ella. Y para terminar este capítulo, la palabra clave dice: porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Vemos cómo de una o de otra manera Dios ha buscado de llamar la atención del pueblo. El lino que se pudre, ahora la vasija del alfarero que Dios buscó llamar la atención. Ahora pesca un jarrón, una vasija, y la quiebra delante de ellos. Le está mostrando otra lección, pero no hay caso. Ya no hay caso, ya el pueblo no quiere entender. Y esto es algo como que va sucediendo a través de los tiempos. Esto no para. Hay mucha gente que está siendo quizás prosperada y como ve que todo le está yendo bien, no, dice: ¿para qué quiero a Dios? Si todo me está yendo bien, no necesito a Dios. Y es más, ya no quieren escuchar a Dios. Son capaces, mire que están increíbles, y esto lo podemos ver hoy día, son capaces de creer cualquier ideología, cualquier tontera. Son capaces de creer a cualquier charlatán, cualquier mentira, y hacer cualquier cosa por las mentiras que le dice, más que a la verdad de la palabra del Señor. Y muchos de ellos, mire, muchos de ellos, aún teniendo familiares, padres que eran cristianos, sus abuelos que eran cristianos, aún quizás teniendo raíces cristianas, no quieren obedecer ni oír, porque han endurecido ¿qué cosa? Su cerviz. ¿Para qué? Para no oír las palabras del Señor. Pero cuando llega el momento de la pirete, uno puede decir: ay, ahí se van a convertir. Tampoco quieren arrepentirse. Entonces, quizás algunos hermanos oran por algunas personas, sufren por algunas personas, Señor, pero esas personas a veces no. Dice que han endurecido su cerviz para no oír las palabras del Señor. Está bien insistir, está bien clamar, pero ya Dios ha buscado quizás todos los métodos, todas las formas. Quizás ha apretado, aún en las circunstancias de la vida, en el proceso de la vida, le ha tocado enfermedades, situaciones catastróficas. Pero aún así no quieren entender, no quieren oír palabras del Señor. Y son duros. Son duros. ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada. Dios aquí con la paciencia y la misericordia de Dios insiste e insiste e insiste. Solamente buscando que el hombre se arrepienta y se convierta. Terminamos como decía, porque han endurecido su cerviz. ¿Para qué? Para no oír mis palabras. Capítulo 20 se pone bien interesante. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y después dice: más Jehová está conmigo como poderoso gigante. El Señor le bendiga. Le invitamos que pueda compartir este estudio de la palabra, y también le invitamos para que pueda seguir con nosotros en el capítulo 20. El Señor le sea bendiciendo.